Hola, buenas tardes. Soy Felipe Sánchez, estudiante de la Universidad Militar en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. El día de hoy presentaremos el tema de ideas políticas, en donde el liberalismo manifiesta la aceptación y no la aceptación de los pensadores que en América Central se refieren al tema del aborto. Si bien observamos pues, dentro de nuestro trabajo, darle un saludo a nuestro docente y nos introducimos al tema de los criterios de justicia y de igualdad que nos imparten los estudios con sus normatividades en el modernismo y bien en la actualidad se tergiversan con pensamientos libertinos y sin enfoque verdaderamente a la naturaleza. Es importante tener en cuenta diferentes pensamientos, tanto de la historia como Hobbes, como John Locke, como Jean Rousseau, Marx, John Rawls y demás. Pues Rawls nos manifiesta en algunos de los entre partes de nuestros párrafos, nos introducen en los temas de iniciar en algunos detalles de este trabajo es conllevar cómo pensamientos políticos liberales se relacionan en gran medida positivamente y negativamente al caso concreto del aborto. Es por ello que los aportes que Robert Nozick y Murray Newton, en algunos como Thomas Hobbes y en su defecto Rousseau nos brindan una base primordial en el objetivo de configurar las relaciones anteriormente nombradas. ¿Cómo se podría relacionar el caso del aborto en América Central con los pensamientos políticos liberales? Si bien nosotros tenemos en cuenta que partiendo desde los pensamientos que se basaron en algunas políticas, en la actualidad para algunos ideologías fragmentan los derechos fundamentales. Hobbes, como uno de los primeros pensadores políticos, siempre busca la política como una ciencia, con unos conceptos diferentes que maneja de física humana, de física social, entre otros, pues nos introduce a saber que la sociedad no es una realidad natural. Las personas buscan siempre una compañía por interés o por necesidad. Una sociedad siempre se calcula en mayoría por lo terrenal y la voluntad única. Si bien el liberalismo, como uno de los principales defensores, por su parte John Locke, que nos manifiesta, padre del individualismo liberal, manifiesta que los individuos tienen derechos innatos y por consecuencia no pueden ser negociables ni transferidos. Sin embargo, en algunos casos sí adoptamos conceptos de poder y decisión. Este gran pensador también propone que la defensa del individuo es por sus derechos natos, si bien las individualidades como la propiedad privada como derecho fundamental inalienable, pues como el derecho a la vida. Por último, las limitaciones de poder del Estado como garantía de la preservación es importante. Por lo tanto, el aborto, partiendo desde la base de todas las democracias en América Central, se puede discutir entonces quién es quién, o el último en el que debe decidir sobre la legalidad del mismo. Si bien los individuos tienen derechos, como hay cosas que ninguna otras personas pueden violar. Muchos pensamientos políticos liberales desde un punto de vista manifiestan que el aborto es apropiado porque le pertenece a las mujeres defender su propiedad o su ser corporal. Sin embargo, para ser liberales aún están un poco errados, ya que en algunas de las razones, como argumenta John Walker en Los derechos de los niños versus la ética liberal de Murray Rothbard, las aserciones de que los individuos son dueños de su tiempo no tienen ningún sentido lógico. Pues, si bien es preciso decir que en América Latina se tienen controversias para el debate del aborto, ya que en algunos de los casos los conservadores manifiestan que primero la vida sin importar a los demás, y los liberales manifiestan que es importante reconocer las decisiones de las personas como libertades. En algunos de los apartes que nosotros buscamos es importante reconocer donde dice la filosofía política de Michael Walzer, búsqueda de una sociedad en dominación. El autor estadounidense reflexiona acerca del camino y el proceder donde discute las democracias. Este análisis termina exigiendo un proceder democrático que existe la organización familiar, libre de dominación, de la nación de igualdad, complejidad y demás. Es muy importante, en algunos casos nosotros adoptamos
por lo menos apartes de nuestro pensador filosófico Karl Marx, donde trató de introducir al socialismo un pensamiento revolucionario en el cambio de las fallas de la sociedad, siempre responde al comportamiento del ser. Es por ello que dentro del planteamiento liberal no se puede llegar a aceptar las apropiaciones del Estado como control absoluto de las decisiones del ser humano, y deben de aceptar que las libertades y decisiones son de cada individuo y no de un Estado social en busca de un control acérrimo sobre los comportamientos. Pues para muchas naciones en América Central la penalización está vigente, pues encontramos controversias de aplicación de la ley. Si bien la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica normal en el mundo actual, la temática se convierte en un poco compleja, ya que en él se conjugan aspectos fundamentales como el principio a la vida humana, el derecho a que nuestras mujeres puedan controlar de manera libre su cuerpo, la sexualidad, etcétera. A pesar de que en muchos países existen leyes que no lo penalizan y en algunos otros sí, el aborto, pues, hombre, es penalizado. Se remite a los principios morales y éticos de lo que neutralmente argumenta que no tienen ningún descontrol social o no. Ya, pues, por último, pues, decidir en los temas de los pensadores es importante llegar a una muy buena conclusión. Si tomamos los pensamientos filosóficos liberales y de pensamientos neomodernos, primero la vida y luego la decisión, pues no me parece que el concepto de vida tenga que limitar la libertad de la decisión por tener un hijo. Si bien la mujer es la propietaria de su propio cuerpo, tiene injerencia en él y poder decidir lo bueno, lo conveniente y su propio futuro. Es importante mucho tener en cuenta esto. Los estados no deben involucrar y anclar esas decisiones. El estado está supeditado a los deseos de la sociedad sin sobrepasar las normas y las leyes reglamentarias para controvertir la paz. Es importante. Por último, los hijos, pues si bien para nosotros los hijos es algo fundamental, en algunos casos también hay que tener decisiones de los hombres. Los hombres también pueden tener decisiones al poder querer o no querer un hijo. Si bien la mujer es propietaria de su cuerpo, pues no podemos diferenciar de que un feto es un ser humano. Un feto está en proceso, pero no tiene poder de decisión. Ya para finalizar, quiero agradecer el día de hoy por la atención prestada. Y ideas políticas, una de las materias más importantes, quiere llevarle de que los pensamientos políticos liberales en algunos casos aceptan y en otros casos no aceptan el aborto. Muchísimas gracias.